Hay alguien que nos observa desde lejos, clava su mirada en la silueta perfecta de este par precario que somos. Nos ve. Contemplamos el mundo al unísono y lo hacemos. Father. De nuestros ojos va saliendo el perfil también inmóvil de cerros y edificios, estrellas y antenas con luces rojas titilantes, la caída inevitable de la luna en la cúpula celeste. Y somos uno, el de los 180 paralelos, el otro, con sus 360 meridianos, un lugar concreto, ese mirador donde enfocamos el todo y la nada juntos. Estamos de pie ante el ventanal. Somos nada más que dos frentes a la oscuridad de un mundo que galopa hacia nosotros en ritmos diversos. Más allá del vidrio, personas, las luces de ventanas que no se rinden al sueño, perfil de edificios recortados sobre la palabra noche y los cerros cotidianos que aseguran algo. No sé qué es. San Cristóbal, Santa Lucía en un Santiago navegando bajo la luz de la luna, al ritmo de la tierra que gira, se desliza sobre su propio eje, marcando el paso de días y destiempos y esperanzas. El ojo solitario de un dios cíclope nos observa, objetos de una vitrina, inmóviles, consagrados a la apariencia pétrea, estáticos, estatuillas de sal, los que voltearon a mirar, hijos de la mujer de Lot, pero no, es solo una apariencia. Y este es el comienzo del cuento que da nombre al libro del cual del cual nos vamos a referir y vamos a conversar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. El ojo de Pascal, de Javier Edwards Renard, libro editado por Editorial Forja y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Mi estimado Javier, gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti, Humberto, y a Traficantes de Cultura por el interés en mi libro, mi primera incursión en ficción, ¿no? Que se publica. Y quiero desde ya entrar de lleno en ese ámbito. Por mucho tiempo también, abogado, crítico literario también. ¿Cómo se da esta incursión en la ficción? A ver, yo creo que tiene que ver con una deuda pendiente conmigo mismo y con una decisión de publicar, ¿no? Mi primera aproximación a la literatura tuvo que ver con la crítica literaria desde muy temprano. Yo creo que debo haber comenzado a escribir a los 26 años. Primero en el diario La Época, después en el diario El Mercurio y en otros medios escritos. Y empecé a convertirme en un protagonista de la crítica literaria periodística en Chile. Y entonces, claro, si bien yo siempre tuve la intención de escribir mi propia ficción, mi propia narrativa, el estar haciendo la crítica, leyendo a los autores chilenos y autores internacionales, el ver, bueno, la cantidad de cosas espectacularmente buenas que existen, pero también otras que no son tan buenas, yo creo que generó una especie de inhibición o de pudor en términos de lanzarme yo mismo con mi propia escritura de ficción, con mi propia narrativa. Hasta que finalmente, bueno, uno tiene sus momentos, ¿no? En los cuales dices, o es ahora o a lo mejor se convierte en un nunca. Y tiene que simplemente ceder a lo que es una pulsión, una necesidad. Si tú me preguntas cuándo fue la primera vez que yo pensé que quería hacer escribir, probablemente te tendría que decir que alrededor de los 5 o 6 años, cuando oía a mi papá hablar de lo importante que eran los escritores, o él me contaba o me narraba cuentos de memoria, ¿no? En forma oral. Y después de eso, cuando me empezaban a entregar mis primeros libros, yo ya quería ser de alguna manera escritor, algún tipo de escritor, ¿no? Y en ese punto, ¿cuál fue la lectura o escritor que más le llamó la atención cuando niño? Bueno, cuando niño, la verdad es que mi primera aproximación, y eso yo publiqué también hace unos días atrás, bueno, un par de semanas, una antología de mis críticas con ediciones de Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Y ahí en el prólogo yo cuento cómo se inició este lector que se llama Javier Edwards. Y básicamente parte tengo recuerdos desde los 4 o 5 años, las noches cuando mi papá nos contaba a mi hermana y a mí, mi hermana menor y a mí,
relatos que podían ser cuentos de los hermanos Grimm, de los cuentos de Perrault o de Hans Christian Andersen, o adaptaciones de historias de Oscar Wilde o de las Mil y una noches que él tomaba y nos iba contando. El origen de la literatura es en primer lugar oral, entonces era como volver a la época de los griegos o qué sé yo, cuando se iban relatando todas estas historias y pasando de boca en boca. Y cuando aprendí a leer, alrededor de los 5 o 6 años, bueno, vivía en una casa donde había una biblioteca, donde estaba rodeado de libros y donde además se compraban libros para infantiles, colecciones con cuentos de niños. Y entonces esos autores fueron los primeros, ¿no? Y fue muy divertido porque mi hermana tuvo siempre sus opciones y yo las mías, ¿no? Ella se entretenía con Papelucho y a mí me gustaban historias de Oscar Wilde, por ejemplo, los cuentos de Oscar Wilde que son maravillosos y que a lo mejor no están tan escritos para niños, pero de alguna manera me interesaban. Y esa posibilidad de tener los libros alrededor mío y de poder descubrirlos e indagarlos sin que hubiese una suerte de prohibición o censura respecto de qué se iba a leer, ¿no? Y bueno, yo mismo me iba dando cuenta de lo que era capaz de entender o no. Hizo que básicamente se fuera formando este lector, en el que después doy un paso adelante tratando de acercarme a la literatura formal, ¿no? A través del leer para escribir, leer para decir lo que yo opinaba y dialogar con ese narrador, ¿no? Con ese escritor. Y entonces hago este giro de mero lector para consumir y entretenerme y aprender y vivir esas vivencias que están en los libros, a un lector que lee para escribir para ese otro interlocutor que es el narrador, el escritor propiamente tal, y otros potenciales lectores, ¿no? Y comentar la obra del lector. Y ahora que yo escribo, evidentemente, mi propia ficción, uno tiene la curiosidad una vez que publica de querer oír qué siente el lector cuando lee. Por ejemplo, cuando tú leíste ese primer segmento del cuento El ojo de Pascal, te digo, ¿y qué emociones o qué sensaciones le producirá a ese lector que eres tú? Eso que escribí yo, con una intención determinada, pero que en ti se convierte a lo mejor en un eco y en un algo distinto, ¿no? En un significante y en un significado distinto. En el proceso de escribir, ya buscar como el tono, es como quiero hablar de estos temas y quiero que sea el tono de Javier Edwards, como como poniendo al Javier Edwards crítico, como quiero que también me leas en la ficción y que me leas. Y sobre todo porque, y también en la interpelación que me hace, eh, habl- qué difícil siento también hablar de la condición humana. Y sobre todo cuando la condición humana no es tan bonita. Eh, Mm. pero, pero también en el libro hay una sensibilidad que donde los temas crudos o quizás dolorosos o quizás también muy poéticos tienen una sensibilidad. En la sensibilidad quizás del lector también. ¿Cómo fue dar con ese tono para el libro? Mira, yo creo que en el fondo ahí, si uno lee los 12 cuentos que están reunidos en este libro, probablemente vas a encontrar con facilidad cuál es el tono que tú bien dices, ¿no? Y es algo que Arturo Fontaine dijo en un podcast en el que participa, Arturo Fontaine Talavera, el escritor, en el que hizo una buena, digamos, reseña del libro diciendo que yo lograba generar una prosa con una connotación importante poética en la cual manejaba muy bien el decir no diciendo, el insinuar, el silencio como una manera también de decir. Yo creo que evidentemente son historias que están conectadas por una suerte como de percepción existencial de la vida y las circunstancias que uno puede enfrentar a lo largo de la vida en distintos escenarios. Son escenarios muy distintos unos y otros, pero en todos, digamos, creo que pongo más atención a lo que ocurre en el interior de los personajes o de las situaciones, en la médula esencial de esos personajes y de lo que están viviendo, que en la descripción exterior, sociológica, contextual del dato, del detalle, no sé, me interesa más la emoción o el pensamiento de ese protagonista
pensante o sintiente no sé, en cómo está decorada la habitación donde está instalado, ¿no? Salvo que con eso yo pueda generar, por ejemplo, en el caso de esos dos personajes que hablan frente a la noche, ¿no? En una noche que además, en un cuento que viene precedida con un epígrafe tomado de los pensamientos de Pascal, el filósofo francés del siglo XVII, filósofo y matemático, que frente al descubrimiento de que en el fondo el planeta Tierra no era el centro del universo, de repente mira el universo y se da cuenta de que le aterra el espacio y el silencio infinito, ¿no? De ese universo que está contemplando. Eh, yo creo que al final de cuentas cada uno de esos cuentos refleja la fragilidad del humano y también la maravilla de esa fragilidad. O sea, creo que la gran maravilla del humano tiene que ver con la fragilidad, ¿no? Y con esa precariedad, con esa fugacidad también de la existencia. Y en eso también, y en el ejercicio también, volver al ejercicio de escribir, qué atinado lo que menciona respecto de no poner tanto adorno respecto de escribir una escena en particular, que en algunos casos a veces funciona, pero en otros es eso, es adorno, nomás, es como humo. Humo que molesta en cualquier caso. Las descripciones son bien minimalistas, como, y también tiene lo siento como en gran parte de los personajes, como esa figura de eh, la condición humana y en algunos casos también el vacío. Hablar de que no somos el centro, como, en el cuento, como en el cuento que da nombre al libro, es como mirar al cielo y empezar a divagar, como estaremos solos en el universo, somos un grano de arena en un mar, en un mar de constelaciones. Es un gran ejercicio poético filosófico en muchos casos. Claro, en ese cuento está expresado con ese grado de reflexión que es como metafísica, existencial, ¿no? Filosófica a lo mejor, pero también es la misma situación que se produce, por ejemplo, en el cuento inicial, ¿no? Bajo Cero, en el que hay una pareja que se encuentra en un ritual que va jugando como contra el imposible. Es una pareja que dejó de amarse, que dejó de desearse y que se reúnen en un café intentando restablecer un diálogo, reencontrar algo que saben de antemano que ya perdieron y que no van a reencontrar, ¿no? Es lo mismo que están navegando en ese infinito de esa imposibilidad y van sintiendo esa frustración y van haciéndose las recriminaciones casi como automáticas y mecánicas de cada vez, de cada ritual. Eh, y a pesar de todo, digamos, en el último momento hay un giro de tuerca en el relato y queda a lo mejor una esperanza que es con lo que vivimos, ¿no? A pesar de que sabemos que vamos a la muerte y a lo mejor no creemos que haya algo después de la muerte, pero al final de cuentas algo nos sostiene que nos hace pensar y quizás tal vez, ¿no? Pueda pasar algo. Como el ejercicio, claro, en el primer cuento hay mucho del ejercicio del porqué y a veces ni siquiera hay un porqué. Sucede, Ahí pasa. sucede, pasa, pero los seres humanos buscamos y hacemos esa especie como de cuestionamiento retórico, ¿no? ¿Por qué dejaste de hablarme? ¿Por qué dejaste de desearme? ¿Por qué dejé de sentirte? ¿Por qué dejé de quererte? Y al final, como bien dices, no necesariamente existe una respuesta, pero tenemos la necesidad de racionalizar o de preguntarnos porque estamos ahí en el medio de esa situación que que siendo muchísimo más particular que la del ojo de Pascal del otro cuento, sin embargo también es infinita, ¿no? O sea, se puede profundizar en ella hasta quién sabe dónde. Claro. Estamos hablando con Javier Edwards Renard, autor de El Ojo de Pascal, libro editado por Forja. ¿Hay algún momento en la creación cuando ya habían suficientes cuentos en decir en decir y tener la idea de creo que tengo algo y puede ser publicable? Sí. Eh, a ver, yo partí más bien desde el punto, y eso hizo la demora de finalmente tomar la decisión de construir un libro, ¿no? Que era siempre pensar que lo que estaba en borradores o escrito no era pública.
¿no? Pero de repente dije, bueno, pero a propósito de una conversación que hubo con Ana María del Río, que por lo demás tuvo la generosidad de hacer un comentario que está en la contratapa del libro, en la que ella me dice, una vez leí un cuento tuyo que tú le entregaste a Marta Blanco, ¿no? La escritora Marta Blanco, de quien yo fui muy amigo. Y entonces me dice, y esa eran un par de cuentos en realidad. Y ese par de cuentos eran cuentos, me dijo. ¿Cuándo te vas a lanzar a la arena de una vez por todas? Deja de hacerte el leso, eres escritor. Entonces, yo dije, pero no, le dije, ¿qué cuento? Entonces, y ella me narra un cuento, y yo reconocí el cuento que efectivamente yo había entregado algunos cuentos y le había mostrado algunos cuentos a la Marta. Eh, y entonces dije, bueno, llegué a mi casa ese día, había sido el lanzamiento de una novela de Carla Gelfenbein, y empecé a pensar, busqué, traté de encontrar el cuento que me había descrito o sintetizado Ana María del Río, y dije, ok, le voy a mandar un par de borradores que tenía, y se los mandé. Y ella me dijo, me emocionaron tus cuentos. Me dijo, ok, tienes que escribir, ponte ya la tarea, esto tienes que hacerlo. Entonces le dijimos, ¿y cuántos cuentos, digamos? Y definimos que iban a ser 10. Y después dije, ok, 10 me parece muy corto, muy poco. En general tiendo a escribir en esta bisagra entre el decir y el silencio, entonces van a ser cuentos intensos, pero breves. Así que sean 12. Y me puse a trabajar, ¿no? Y siempre se dice que todo narrador tiene que tener, hay una expresión en inglés que es la del sparring, que es el tipo con el que el boxeador juega y que juega a pegarte puñetes, ¿no? De vuelta para que tú entrenes y sepas cómo defenderte. Y el sparring en la escritura es básicamente aquel que te dice, lo que escribiste no está logrado, ¡pum! Te golpea, ¿no? Y te dice, búscale por otro lado, hazlo de otra manera, no me convence, no te escribe, no dice lo que tienes que decir, eres tú el autor, pero es alguien que te está un poco desafiando, ¿no? Y la verdad es que tuve la suerte de tener por lo menos tres sparrings, ¿no? Bastante exigentes y muy bien formados y con carreras literarias importantes que me dieron sus lecturas. En primer lugar, respondieron a mi primera pregunta inicial. Si esto no vale la pena y hay que votarlo, lo voto. Por favor, lo primero que quiero que me digan es que si no hay aquí algo que merezca ser publicado, que no se publique y punto, y cuento terminado. Y yo creo que ahí estuvo también la confirmación. Fueron mis primeros lectores oficiales de lo que estaba escribiendo y me dieron el vamos y creo que eran lectores para mí de alguna manera calificados en términos de gente que sabe de lo que está, o sea, que está dando una opinión seria, ¿no? Y me atreví nomás. Y ahí está el libro que ya adquirió vida propia porque ya se te escapa de las manos, ¿no? Y ya lo que sea será. ¿Y cómo fue el trabajo con Forja? Bueno, Forja, la verdad es que estoy muy contento porque aquí había alternativas de editorial y yo creí que trabajar con una editorial independiente, el trabajo de María Eugenia Lorenzini, Daniela y toda la gente que trabaja en Forja, revela, bueno, en primer lugar, María Eugenia es escritora ella misma, ¿no? Y por otro lado, todo su equipo se nota que quieren los libros que hacen, quieren a sus autores, quieren las obras que deciden publicar. Y en ese sentido estuve muy acompañado en el proceso de publicarlo. Hicieron una edición cuidada, creo que jugaron bien con el diseño, con la portada, sin ser algo. Era todo minimalista. Creo que usar el iris, jugamos ahí además con algo que es medio anecdótico, pero el iris que aparece en el ojo es el iris izquierdo de mi ojo izquierdo, ¿no? Entonces había toda una cosa ahí como también de usar un símbolo. No es un ojo de cualquiera, ese ojo es mi ojo, ¿no? Es el ojo del escritor. ¿Cómo ha sido esta aventura? De alguna forma, bueno, tienes el libro lanzado con la Universidad Alberto Hurtado, con tu antología de críticas, pero aquí tenemos quizás otro tono, Sí. otro tono o quizás otro ámbito del Javier Edwards. El crítico tenemos el escritor, quizás de alguna u otra forma, y también lo he conversado con otros autores y escritores, como hay cierta intimidad en lo que uno como escritor escribe y en algunos casos también cierta valentía respecto de querer publicarlo y que otro lo vea y lo vea como en una
en una tapa bonita, en una bonita edición, bien cuidada y que está disponible en librerías. ¿Cómo ha sido esa sensación? Efectivo lo que dices, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe crítica, hace crítica o escribe un documento jurídico, legal, uno está, bueno, siempre uno está en lo que hace, pero en definitiva está detrás de una especie de fórmula objetiva. eh, Hay una especie de separación de la intimidad, ¿no? En el texto que ha escrito. En cambio, en la literatura, en ficción propiamente tal, cuando uno ya escribe sus propios textos, evidentemente que siente que, si bien no necesariamente son estrictamente autobiográficos, sino que son historias que uno crea y traspola cosas, etcétera, hay muchos autores que dicen en realidad que no existe ficción que no surja de la biografía de una u otra manera, ¿no? Entonces uno siente que queda mucho más expuesto y que los lectores, y me ha pasado, ¿no? Me pasa en el entorno más cercano, en la familia, que lee algo y dice, pero ¿cómo? ¿Ese eres tú? ¿A ti te pasó eso? ¿Tú eres el del cuento sacristía? No, no soy el del cuento sacristía, pero sí me tocó vivir una época en la cual se supo de muchos casos de abusos, digamos, sexuales, ¿no es cierto?, por parte de miembros de la iglesia respecto de menores. Y evidentemente que eso es algo que inclusive cambió, yo diría que la cercanía de los católicos chilenos respecto de la iglesia. Entonces, pero a mí me interesaba indagar el qué pasa desde la intimidad de un potencial abusado, ¿no? De una manera que no fuese como de, denuncia en sí, sino que fuese la exploración de la ruptura interna, ¿no? Y por eso en algún momento ese joven que después se convierte en adolescente, y yo lo represento como una garza, como un ave frágil, delicada, que queda de alguna manera quebrada, trizada por esa experiencia de abuso, ¿no? Y eso evidentemente hace que tú sientas que vas a tener que dar explicaciones, ¿no? Y tienes que decir en realidad no, tiene que ver con las reflexiones que genera el mirar también tu entorno, ¿no? Ujú. Es biográfico porque sé de gente que le ocurrió, porque ocurrió a gente que yo conozco y a gente que estaba en la noticia, ¿no? Y que después uno supo. Y sobre eso hay una reflexión porque a uno ese tipo de historias lo tocaron de alguna manera en términos de decir esto era algo que revela de nuevo esa fragilidad de que hablábamos también en el cuento del ojo de Pascal, ¿no? Somos Ujú. en el ojo de Dios interpretado por un señor que se viste de sacerdote, eventualmente nos convertimos en algo tan frágil que puede ser dañado, ¿no? De manera definitiva. En el fondo también escribir con belleza desde el horror, tomando en cuenta el cuento en particular. Bueno, a ver, claro, yo creo que en definitiva la literatura sí tiene que ver con la belleza del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con la manera y el ritmo con el cual tú le das al lenguaje la función que tiene que tener, que es la de traer a la presencia y al entendimiento algo que ocurre. Si eso es horroroso y es doloroso, no tiene por qué renunciarse a que ese lenguaje represente con belleza el horror, ¿no? Que puede resultar una contradicción, pero no. Yo creo que eh, creo que la estética de la belleza tiene por objeto resaltar el horror, ¿no? Y no, ese cuento no es cómodo. Inclusive me acuerdo que cuando hija menor, que ya es madre, ¿no es cierto? Me dijo, papá, ese cuento lo encuentro increíble, me golpeó, pero me incomodó muchísimo porque ya es mamá, ¿no? Entonces leía eso y sentía la brutalidad de lo que está ocurriendo, pero me decía al mismo tiempo, tuve que leerlo completo y seguir adelante a pesar de que iba contra lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Como en términos de molestia. Yo creo que es un gran dato que le da a su hija respecto del cuento, porque personalmente a mí como lector, a mí me gusta que me remezcan, porque sí, el cuento en particular es incomodísimo, pero es algo pero sucede, es algo que pasa, que ha pasado, que quizás queremos mirar hacia otro lado, pero también es un cuento absolutamente brutal
y que pasa algo, que me pasa algo a mí en la cabeza, en el estómago, que me pasan algo, y que yo creo que es una medalla, es la visual que yo tengo en todo caso, es una medalla para el autor, o buscar que de alguna u otra forma el lector se le pasen cosas con el texto. Bueno, yo creo que sí. He comenzado a recibir también comentarios de lectores, ¿no? Que han ido recibiendo el libro y que me comentan distintos cuentos, ¿no? Eh, y yo diría que de una u otra manera todos los cuentos golpean de alguna manera. Y creo que sí, creo que en el fondo el arte, no solo la literatura, digamos, tiene por propósito comunicar, decir, mostrar, abrir al significado las cosas que de repente pasan desapercibidas. No es que no tenga validez la literatura o el arte o el cine de mera entretención, también necesitamos eso, pero yo diría que si yo voy a escribir o escribo y sigo escribiendo, probablemente no voy a ser de esos escritores, voy a ser un escritor que quiere golpear de alguna manera, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de poder transmitir cosas que todos sentimos de alguna manera y que a veces necesitamos ver reflejadas en un texto para poder indagarlas y profundizar ahí. Hay un cuento dentro de la colección que se llama Adán, ¿no? Que es una especie de reclamo, ¿no? Que hace el protagonista, que es escritor, respecto de ese lector que lo que está buscando es lo que dice en el momento esa novela de aeropuerto, ese libro fácil de playa, ese con el que te vas a la playa y lees y vas pasando las hojas. No voy a escribir para ti, no voy a escribirte eso, no te voy a dar eso, voy a hacer que sufras, voy a hacer que te retuerzas, voy a hacer y te voy a llevar por lugares donde no quieres explorar porque te da miedo. Voy a hacerte pasar por ese túnel que es oscuro, ¿no? Pero para llegar a un lugar donde hay más luz al otro lado, ¿no? Ese cuento es tal vez una de las claves del cómo está armado este libro de 12 cuentos, ¿no? Es como es la declaración de principios de mi manera de sentir que uno debería escribir o como yo me siento escritor. Y en ese sentirse escritor, después de esta primera incursión en la ficción, ¿hay hambre además? Ay, por supuesto, fue como haber sacado el corcho, ¿no? De la botella de vino cuando dice que suena tac, ¿no? Y tú sientes que lo que te queda como próximo paso es necesariamente tener que vertir y llenar la próxima copa o a medias por lo menos y comenzar inmediatamente algo. Y de hecho, yo he hecho una declaración, ¿no? Un poco pretenciosamente borgiana, que si escribía iba a escribir o poemas o cuentos o poemas, pero que no iba a ser novelas, pero parece ser que la novela siempre es una tentación de alguien que debuta con un libro de cuentos y bueno, y ya me metí a trabajar en una próxima novela que está ahí armándose y que me tiene bien desafiado y entusiasta. Ujú. Bueno, vamos a estar atentos a eso. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Javier, quiero darle las gracias por el tiempo. Gracias también por el ojo de Pascal, porque para nada son cuentos ligeros, pero sí tienen ese lugar donde cada uno nos remece de distintas formas. Eh, Libros que no tienen libros que siento que desde lo simple, que desde la descripción de los personajes, tiene un universo complejo y absolutamente exquisito. Eh, Hablar de la condición humana, hablar del vacío, hablar quizás de nuestras taras o de lo quebrado que podemos estar en algunos casos, hablar del amor también. Es un variopinto, es un variopinto que tiene este libro y que tiene este ojo que no, y este ojo que todo nos ve y que nos observa y que nos observó durante esta lectura y durante esta conversación. Javier, nuevamente reiterarle las gracias por el tiempo y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera.
Bueno, primero que nada, gracias a ti, Humberto, porque creo que has hecho una buena lectura del libro y por lo que dices, se nota que entiendes hacia dónde iba este libro, ¿no? Yo traté de escribir en este libro algo que tiene que ver con lo que somos todos, ¿no? Eso que realmente es democratizador, que es la condición humana, que da lo mismo de dónde vienes y de dónde estás. Y traté, yo diría que de no volverlo en ningún caso un libro contingente, porque estamos tan llenos de contingencias que a veces entonces preocupados de la polarización política, de la violencia, en fin, de la pobreza, de la injusticia, de las muertes cotidianas, de las guerras posibles en el mundo, etcétera, que de repente todo ese bombardeo de información nos deja alejados de algo que se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que tenemos un uso consciente de razón y de quiénes somos, y que tiene que ver con cosas que están ahí, que son esenciales, esenciales. Y por lo tanto, la invitación es a aquellos que quieran no leer un libro de aeropuerto, sino que un pequeño libro que a lo mejor los va a remecer por momentos, es que se atreva y veamos qué pasa con él. El ojo de Pascal del escritor y crítico literario Javier Eduard Renard, libro editado por Forja, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Estamos bien. Igualmente, ya que no nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.